el tema de hoy, como les comentaba, el primer tema que compartí en este año 2024 le titulé Reset. Resetear. La palabra reset es una palabra en inglés que significa resetear o significa reiniciar. Un aparato electrónico o eléctrico a veces se protege porque se sobrecalienta, entonces hay una pastilla termoeléctrica que al percibir el calor, bueno, tiene un sistema de protección. Y cuando queremos o se corrige el problema y queremos reiniciar el equipo, bueno, pues le damos a un botón que se llama reset o resetear, y ahí se resetea. También a veces nuestros celulares los tenemos que reiniciar porque se bloquean, porque dirían por ahí se frisan, ¿no? Algunos términos incorrectos, pero que se utilizan. Entonces es reiniciar. A veces también usamos la expresión, no, en la mañanita me tomo un café bien cargadito y se te reinicia la vida. Bueno, siempre es importante reiniciar la vida. Siempre es importante dejar lo que queda atrás, como lo decía el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvido lo que quedó atrás. O sea, trato de ya superar los daños, las situaciones del pasado y me extiendo a lo que está adelante. Eso es resetear la vida, es comenzar de nuevo. Siempre tenemos oportunidad de volver a comenzar. Y hablando de este tema de resetear, este domingo pasado compartí un tema que le titulé Un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque si queremos un reinicio bien, un reinicio totalmente bien sustentado, pues necesitamos comenzar con Dios. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. De hecho, lo hemos hablado una y otra vez, las tres relaciones fundamentales de la vida son Dios primeramente, segundo, yo mismo, y tercero, los demás. Queremos que nuestra relación con las demás personas esté bien, necesitamos arreglar nuestra relación con nosotros mismos. Queremos que nuestra relación con los demás y con nosotros mismos esté bien, necesitamos reacomodar, reajustar nuestra relación con Dios. Dios nos llama a volver a Él. El tema o el título Un Dios no conocido se desprende de ese pasaje que aparece en Hechos capítulo 17, versículo 23, donde dice: porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Está hablando el apóstol Pablo en un areópago, en una sala de juntas, donde tiene la oportunidad de dirigir la palabra a los pobladores de Atenas, de la gran ciudad de Atenas, y les dice que mientras caminaba por su ciudad, observó la gran cantidad de lugares sagrados que tenían en esa ciudad. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, dice el apóstol Pablo: a un Dios no conocido, o a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo hoy. Esto lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 23. Qué interesante. Pablo está en Atenas esperando a sus compañeros de equipo, compañeros de ministerio, hijos espirituales, y mientras los espera, pues da una vuelta por la ciudad, y después de dar una vuelta por la ciudad comienza a compartir la palabra, y cuando tiene la oportunidad de dirigirse a los habitantes de Atenas, pues les hace esta observación. Digo, veo que ustedes son muy religiosos, veo la gran cantidad de lugares sagrados que tienen, y uno en particular me llamó la atención porque ese altar que ustedes tenían estaba dedicado a un Dios desconocido. Bueno, pues si ustedes tienen un altar a un Dios desconocido, pues ese Dios desconocido es al que yo hoy les vengo a anunciar. Y de ahí sale el tema o el título de esta prédica: Un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque sin duda
el que estemos dentro de una iglesia cristiana, el que seamos evangélicos, el que nos congreguemos cada 8 días o el que no te congregues, no hace que tú precisamente puedas conocer a Dios. O el que, como se dice coloquialmente, el que tengamos el Jesús en la boca siempre, ay Señor, ayúdame, no nos hace precisamente conocedores de Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Bueno, para ello, primero analicemos el significado de la palabra conocer, o en el idioma original, porque les recuerdo que el Nuevo Testamento se escribió principalmente en griego. Y la palabra que se utiliza para, o que se traduce al español como conocer, en este caso, viene del griego ginosko. Y la palabra ginosko en griego significa algo más que solamente un conocimiento intelectual. Significa algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como conocer. Conocí a una persona que me la presentaron, así ya la conozco. ¿Por qué? Porque ya la saludé, porque ya sé cómo se llama, porque ya la vi o ya la identifico así facialmente. Pero, en realidad, la palabra conocer a la que nos estamos refiriendo, la palabra ginosko, significa identificarse totalmente con algo o con alguien. Significa tener una relación personal a través de una experiencia personal. O sea, es algo más que un conocimiento intelectual. Es un conocimiento esencial, es un conocimiento profundo. Es identificarse totalmente con la persona o con la cosa. En este caso, conocer a Dios significa haber tenido una experiencia personal con Dios. Y créeme, algo que Dios ha puesto en mi corazón en este año es hacer todo de mi parte porque la gente que nos congregamos realmente no solo seamos congregantes nominales, que vamos porque tenemos que ir, sino que realmente podamos tener un encuentro personal con Dios, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a la gente que no sirve a Dios, que no busca a Dios, que no ama a Dios, como a que no ha conocido a Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 5, dice que no andemos en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Hace referencia a personas que no han entregado su vida a Cristo, que no han rendido su vida a Cristo, que no creen en el sacrificio de Jesús. Se refiere a ellos como personas que no conocen a Dios. Ahora bien, en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9, nos recuerda también el apóstol Pablo lo siguiente, dice, antes, cuando no conocían a Dios, refiriéndose a la iglesia de los Gálatas, y esto por ende nos incluye a todos los que decimos ser cristianos o pertenecemos a la iglesia. Cuando no conocíamos a Dios, ustedes, les dice el apóstol a los Gálatas, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Porque te recuerdo que los seres humanos fuimos diseñados para buscar a Dios. Pero cuando la gente no conoce a Dios o no tiene un concepto correcto acerca de Dios, pues busca cualquier cosa que sea superior y que sea espiritual, algo divino, para afianzarse de eso. Todos por naturaleza buscamos algo divino, aún la persona que dice, no, yo soy ateo. Buscan algo externo, superior, que les permita sentirse resguardados. Por ejemplo, hablar del universo, hablar del Big Bang, es un intento del ser humano de buscar algo superior, algo trascendente. Por eso dice, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Otra frase que me viene aquí, que la he dicho una y otra vez, es que todo aquel o toda aquella persona que en su afán de no querer ser manipulado por Dios o por la religión, se aleja de Dios, termina siendo manipulado por algo o por alguien más, termina siendo esclavo de otro Dios, llámese dinero, llámese vanidad, llámese fama, llámese egocentrismo,
cualquier otro Dios. Entonces Pablo dice, ustedes antes que no, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora, ahí está un gran punto de inflexión, un cambio. Pero ahora que conocen a Dios. En teoría, sí. Se espera que una persona que ha creído en el sacrificio de Jesús, que se ha integrado a la iglesia, que es cristiano, pues conozca a Dios. Entonces Pablo les dice, pero ahora que ustedes conocen a Dios, y luego hace una aclaración poderosa, una aclaración muy importante, dice, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. O sea, como que corrige y dice, bueno, ahora que ustedes conocen a Dios, o más bien, que ahora Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? O sea, ¿cómo regresan a esa esclavitud que antes tenían cuando no conocían en teoría a Dios? ¿Quieren acaso volver a ser esclavos de ellos? Pablo está enardecido, Pablo está frustrado quizá hasta cierto punto porque la iglesia estaba regresando a esclavizarse a cosas que no son en realidad dioses, a costumbres, a ideologías, a miedos, a manipulaciones, a religiosismo, porque podemos ser esclavos de la misma religión cuando no conocemos a Dios. Ahora, si utilizamos el significado correcto de conocer, este texto se leería así: pero ahora que ustedes se han identificado con Dios, ahora que ustedes han establecido una relación estrecha con Dios, o más bien, corrige el apóstol, ahora que Dios ha establecido una relación estrecha con ustedes. ¿Por qué esa corrección? Porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios quien nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros los que establecimos o reanudamos nuestra relación con Dios. Fue Dios quien reanudó la relación con nosotros los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Lo envió para morir en la cruz del Calvario. Así que te digo a ti, amigo, amiga, tú puedes tener una relación no religiosa, pero correcta con Dios, solo a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Basta con entender y creer en este perfecto sacrificio y en este maravilloso regalo que Dios Padre nos dio a través de enviar a su Hijo para morir por nosotros, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es una realidad para tu vida. Puedes abrir tu corazón, puedes creer totalmente en él y conocerle. Muy bien. Ahora bien, no es garantía llamarnos cristianos o evangélicos para saber que conocemos a Dios. Este texto me llamó tanto la atención, 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, donde dice: piensen bien sobre lo que es correcto. Pablo le habla a los corintios y les dice, a ver, momento, un alto, piensen bien en lo que es correcto y dejen de pecar. O sea, haz un alto, piensa bien en lo que es correcto y deja de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Wow, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios 15, 34. Lo vuelvo a leer. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Son cristianos, son evangélicos, se congregan, quizás hasta sirven en la iglesia, pero no conocen a Dios en absoluto. Así que no es una garantía llamarnos cristianos o llamarnos evangélicos para decir que conocemos a Dios. Pablo está diciendo que aunque seamos cristianos o evangélicos, podemos no estar conociendo realmente a Dios, y eso es una vergüenza, como él lo expresa. Si vamos un poco más allá y profundizamos en el significado, el mismo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3, nos da lo que significa conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué interesante. La vida eterna consiste precisamente en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado.
Te recuerdo, conocer no es decir, sí, ya lo leí, sí, ya lo vi en una película, porque pues eso solamente es una dramatización o una representación, pero conocer significa una experiencia personal con Dios. Sí, yo he tenido una experiencia personal con Dios. Como cuando le dijeron a aquel ciego, lo ponía de ejemplo el domingo, aquel hombre que había nacido ciego y que ahora Jesús lo había sanado y que los religiosos lo llaman y lo interrogan y le dicen, ¿tú sabes quién es el que te sanó? Pues la verdad no sé la verdad quién es el que me sanó. Pues nosotros te vamos a decir, ese que te sanó es un pecador, es un mentiroso, él no agrada a Dios. Y el hombre dice, bueno, pues esto es muy interesante porque yo no sé si él sea pecador o no. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo tuve una experiencia con él y lo estoy buscando para adorarle, para agradecerle porque he tenido un encuentro con él. Esto es poderoso porque podemos tener una experiencia personal con Dios, identificarnos con Él y por lo tanto vivir conectados a su voluntad. Y cuando conocemos realmente a Dios, o como Pablo lo aclara, cuando Él nos conoce a nosotros y entonces nosotros le conocemos, eso es tener vida eterna, vida plena. Eterna no tiene que ver con tiempo, sino con plenitud, completa, integral. Así que, qué bonito. Este año necesitamos resetear nuestra vida y conectarnos con la voluntad de Dios y decirle, Señor, yo quiero realmente conocerte. Yo quiero invitarte, si tú no has conocido realmente a Dios, conócele. ¿Cómo? A través de su palabra. Ora, platica con Él, Él te escucha. Cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y tú vas a poder experimentar la mismísima presencia y gloria de Dios en tu vida, de tal manera que tu vida va a tomar un rumbo totalmente diferente. Quiero que analicemos un pasaje de la Biblia que está en Oseas. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 7. El profeta Oseas, sí, te lo recomiendo. Lee el libro del profeta Oseas, muy bonito. Una experiencia maravillosa donde nos revela cómo debe ser realmente nuestro amor a Dios y cómo a veces desafortunadamente es. Y dice el profeta Oseas lo siguiente: vengan, nos hace un llamado. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice, vengan, volvámonos al Señor. Es un llamado para los que decimos ser cristianos, decimos ser evangélicos, nos congregamos o decimos creer en Dios, decimos ser personas religiosas, espirituales. Vengan, volvámonos a Dios. 2024 es una muy buena oportunidad para volvernos a Dios. Volvernos a Dios tiene que ver con una actitud, tiene que ver con decir, no me quiero enfocar en mis logros, no me quiero enfocar en mis triunfos, no me quiero enfocar en mis virtudes, ni tampoco en mis errores, en mis fracasos. Quiero enfocarme en Dios, quiero enfocarme en su gracia, quiero enfocarme en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y esto es lo que lo que el profeta Oseas nos está llamando. Vengan, volvámonos al Señor. Y se incluye, por supuesto, volvámonos al Señor. Humillemos nuestro corazón delante de Dios. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Sin duda, siempre en la vida habrá episodios donde somos quebrantados, donde somos despedazados. Pero, te digo algo, cuando nuestra vida realmente está en Dios, cuando hemos sido conocidos por Dios y conocemos a Dios, aunque aparentemente hayamos sido despedazados, solo será como cuando un árbol es podado. Queda trespeleque, como se dice coloquialmente, pero esa podada es para dar mucho más fruto, para que venga una nueva etapa, un resetear, un reinicio de gloria que sin duda
este año 2024, no por el año, no porque tenga algo que ver la fecha, sino por la actitud y la decisión de los hijos de Dios. Será un año de mayor gloria, será un año de mayor bendición, así lo creo y así lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y los que creen esta palabra, digan amén, pero no solo digan amén con su boca, digamos amén con nuestros hechos. Comencemos a voltear nuestro rostro a Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque aunque fuimos despedazados, aunque hemos tenido episodios de quebranto, sin duda Dios nos sanará. Aunque hemos sido heridos, no por el diablo, no por la sociedad, no, Dios mismo permitió, Dios mismo propició que fuésemos heridos, pero Él nos vendará, Él nos sanará, Él nos curará. Y dice, después de 2 días nos dará vida nuevamente. Después de 2 días, esto es algo simbólico en donde se refiere a un proceso, a un tiempo determinado, donde dice después de 2 días nos dará vida nuevamente y al tercer día nos levantará. Esto hace referencia también a la resurrección de Jesús. Sí, en Cristo mismo murió, Cristo mismo fue quebrantado, fue azotado, fue herido. Y Él lo dice, o el profeta lo expresa en el capítulo 53 de Isaías, donde dice que Dios mismo lo quebrantó, Dios mismo lo hirió, Dios mismo lo hizo sufrir. Pero esto fue para tener una mayor gloria a través de la resurrección. En Cristo tú y yo morimos, pero en Él también resucitamos. En Él hay una nueva vida. Hoy quiero decirte, amado hermano, amado amigo, amado hijo, amada hija, Dios tiene una nueva vida para ti. En Él hay resurrección, en Él hay un nuevo inicio, en Él hay una nueva oportunidad. Confía en Él, créele a Él, siempre en Él la llevaremos de ganar, porque aunque fuimos quebrantados, seremos resucitados, seremos levantados al tercer día. Ahora sí que, como se dice, la tercera es la vencida en el nombre de Jesucristo. Pero luego va más allá el profeta, y dice, viviremos en su presencia. O sea, claro que sí, seremos resucitados al tercer día y viviremos en su presencia. Esto es lo que necesitamos este año. Eso necesitamos, vivir en su presencia. Eso significa conocer a Dios, vivir en su presencia. Y vivir en su presencia es todos los días. Entendamos su voluntad, todos los días leamos su palabra, vayamos a nuestro cuarto y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Todos los días pongamos nuestra mirada en Él, todos los días hagamos su voluntad, todos los días conectémonos con su propósito eterno. Y sigue diciendo, conozcamos al Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Este versículo es poderoso. Conozcamos al Señor y esforcémonos por conocerlo. Dice en otra versión, conozcamos al Señor y prosigamos en conocerlo. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es un evento, pero es un proceso a la vez. Es un evento donde un día tuvimos un encuentro personal con Dios, pero a partir de ahí comienza un proceso en el que día a día, como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, vamos en aumento. Y ese aumento es conocer cada día más y más a Jesucristo a través de su palabra, a través de cómo Él mismo se reveló a través de la historia en las Escrituras, como el mismo Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo, y que podamos realmente pasar tiempo con Él en oración, en adoración. Entonces, prosigamos en conocerlo, esforcémonos por conocerlo. Y sigue diciendo, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Tan cierto como que sale el sol. Ahora, si analizamos, el sol siempre sale, aunque no siempre lo vemos. Hay días nublados, pero aunque tu día esté nublado, no significa que Dios no esté ahí, no significa que el sol no esté ahí. Ahí está, solo que las nubes no te permiten verlo, pero créelo por la fe. Él está ahí, y si de alguna manera ha guardado silencio es porque Él sigue obrando, Él sigue trabajando. Así que tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse en la vida
de los hijos de Dios. Él habrá de manifestarse en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, en tu ciudad, en tu trabajo, en todo, porque Él es nuestra prioridad. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno y como la lluvia de primavera que riega la tierra. Invierno y primavera, no importa la estación en la que te encuentres. Invierno puede representar los momentos difíciles de tu vida. Primavera puede representar los momentos de nuevos inicios, de nuevas esperanzas, de una luz brillando en el horizonte. Pues sea que estés en tiempo de invierno, o sea que estés en primavera, o en verano, en el tiempo que sea, Dios habrá de manifestarse y la lluvia de su gracia, la lluvia de su amor, la lluvia de sus bendiciones caerá en tu vida en el nombre de Jesucristo. ¿Qué voy a hacer?, pregunta ahora el profeta. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Dios a través del profeta pregunta, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes, y aquí es donde, sí, Dios habrá de manifestarse. Dios traerá lluvia en el momento de invierno y de primavera, en cualquier estación de tu vida, pero qué interesante. El problema no es si Dios va a ayudarnos, el problema no es si Dios nos va a dar. El problema es esto que sigue aquí en el versículo, en el capítulo. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Efraín y Judá, reino del norte y reino del sur, que eran los dos reinos de Israel. ¿Qué voy a hacer del pueblo de Dios? ¿Qué voy a hacer contigo? El amor de ustedes, no mi amor para ustedes es incondicional. Aunque estén hechos pedazos, yo los vendaré o yo los sanaré. Aunque estén heridos, yo los sanaré, yo los vendaré. Pero el amor de ustedes, ese es el problema, que el amor de los que decimos ser cristianos, de los que decimos ser evangélicos, de los que decimos ser hijos de Dios, es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. O sea, empezamos con ánimo el año, empezamos con ánimo el día, empezamos con decisiones, con promesas. Yo siempre les digo, no prometas, mejor solo levántate y haz, solo comienza y haz. ¿Por qué? Porque prometemos, empezamos el día con entusiasmo, pero es como una neblina que después de un rato amanece y esa neblina se desvanece. Así compara Dios a través del profeta el amor que le tenía a su pueblo. ¿Y tu amor cómo está? En tiempo de invierno, ¿tu amor está firme? En tiempo de primavera, o dicho de otra manera, cuando todo va bien, ¿tu amor está firme? Cuando todo va mal, ¿tu amor sigue firme? ¿No se desvanece? O también, igual que el pueblo de Israel, estamos en esas mismas condiciones de que nuestro amor es como una neblina que se evapora de buenas a primeras, que se evapora en la menor oportunidad. Tremendo. Sigue diciendo, por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Por eso, porque quería quebrantarlos, porque quería hacerlos reaccionar. Claro, el amor a veces hiere, el amor a veces lastima. No estoy hablando de abusos, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de groserías, no. Estoy hablando de simple y sencillamente la corrección, la confrontación. Hiere, pero nos confronta porque nos ama. La voz de una madre hiere y a veces sus palabras llegan y hieren lo más profundo porque nos ama. Dios nos ama. Y dice que a ellos los hirió y los hizo pedazos a través de los profetas, a través de la palabra de su boca. Mis juicios, sigue diciendo, brillan como la luz. Mis juicios brillan como la luz. O sea, son tan claros, iluminan el camino, los juicios de Dios. O sea, necesitamos entender que Dios es justo, sus juicios son justos. Esos juicios de Dios nos hacen entender, nos hacen ver nuestros errores, dejar de culpar a los demás y asumir nuestra responsabilidad. Mira, créemelo, que la mayor parte de los problemas que
hemos sufrido en el 2023 o en nuestra vida, en nuestra historia, han sido por alejarnos de Dios. Y no alejarnos de Dios en el sentido de estarle diciendo ayúdame, no, porque muchos piensan que estar con Dios es estar clamando a Él y diciendo ayúdame, 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 dame, bendíceme, protégeme. No, eso es ir con Dios con una actitud de limosnero, dicho con todo respeto. No, más bien, no olvidarnos de Dios y realmente conocer a Dios es depender plenamente de su voluntad. Yo sé que nos hace falta, pero este es el llamado de Dios para este año. Porque la mayoría de tus problemas, la mayoría de nuestros problemas son porque nos alejamos de Dios. Comenzamos a poner nuestra mirada en otras cosas, comenzamos a culpar a los demás. ¿Por qué? Porque probablemente, o una de dos, o no conocemos a Dios, o no nos hemos esforzado por seguirlo conociendo. Si estás pasando por un momento que nunca habías pasado, es una gran oportunidad para conocer otra faceta de Dios, porque ninguno lo conocemos en su totalidad. Mis juicios brillan como la luz. Lo que pido, dice el Señor, de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque la religión nos incita al sacrificio, al decir que sufra. Y a veces el sacrificio no es otra cosa que un problema de identidad o un problema de baja autoestima, qué sé yo. Queremos sufrir, flagelarnos. No te flageles. Dios pide misericordia, amor, disposición para amar y servir a Dios, amarte a ti mismo y servir y amar a los demás. Y sigue diciendo, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. O sea, lo que necesito para que a ustedes les vaya bien, porque Dios sigue siendo Dios contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Él sigue siendo Dios, pero lo que Él pide, lo que Él más desea es un pueblo que le conoce, un pueblo que tiene misericordia, un pueblo que se esfuerza por conocerle más que sacrificios, más que holocaustos, más que lo tuyo te quiere a ti, más que lo mío me quiere a mí, porque si me tiene a mí, tiene todo lo mío. Si te tiene a ti, tiene todo lo tuyo. Pide conocimiento de Dios. Porque si conocemos a Dios, vamos a vivir plenamente. Créelo, vamos a vivir plenamente. Hoy tú puedes doblegar, humillar tu corazón delante de Dios y puedes conocer a Dios o ser conocido por Él. Pero, dice el profeta, pero ellos, como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Ese es el problema. El problema no es si Dios nos ama, el problema no es si Dios nos bendice, el problema no es si Dios nos da, Él nos lo dio todo. El problema es si nosotros amamos a Dios, el problema es si nosotros realmente queremos hacer las cosas bien. Y hoy es una gran oportunidad para resetear nuestra vida. No es el tema resetear, el tema es un Dios desconocido. Porque probablemente eres religioso, probablemente vas a una iglesia, probablemente te congregas o probablemente hasta sirves, pero no has conocido realmente a Dios. Y hoy es la oportunidad para conocer realmente a Dios. Los hijos de Dios, amados hermanos, debemos entonces crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Si tú ya conoces a Dios, crece cada día más en el conocimiento de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo a los colosenses de esta manera. Les dice, entonces, la forma en que ustedes vivan siempre honrará y agradará al Señor. Qué interesante. Pregúntate, la forma en que estoy viviendo, la forma en que estoy hablando, la forma en que estoy pensando, mis sentimientos, mis emociones, mis relaciones, mi modus vivendi, ¿está honrando realmente a Dios? ¿Está agradando realmente al Señor? Porque si mi vida agrada a Dios, entonces estoy sometido a su voluntad y entonces me va a ir bien, por supuesto. Y sigue diciendo, y sus vidas, el resultado será que sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Amén. Yo declaro una iglesia que conoce a Dios y que por lo tanto su vida siempre honra y agrada al Señor y produce toda clase de buenos frutos. En el nombre de Jesús daremos fruto, mucho fruto y más fruto en el nombre poderoso de Jesucristo. Mientras tanto, sigue diciendo el apóstol,
irán creciendo. Amén. Yo lo declaro como lo declaró aquí el apóstol Pablo. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Haz esta oración conmigo. No estoy terminando, solo que este es un momento muy importante y quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, permíteme conocerte. Yo entrego mi vida hoy a ti, rindo mi vida a ti, creo en el sacrificio de Jesucristo. Creer es una decisión y hoy yo decido creer. Decido creerte a ti, Dios, y decido creer en el sacrificio de Jesucristo y en su resurrección, porque en su sacrificio yo muero, pero en su resurrección vivo de nuevo a una vida plena en Cristo Jesús, a vivir en su presencia. Y permíteme que si ya te conozco, conocerte más y más. Yo declaro que mi vida siempre, no a veces, siempre honrará y agradará al Señor y producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto iré creciendo en la medida que aprenda a conocer más y más a Dios. Cada día conoceré más y más a Dios en muchas facetas, en todas mis experiencias, en todo lo que leo, estudio y aprendo. Conoceré más a Dios a través de su Escritura, a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces los hijos de Dios debemos conocer cada día más a Dios. Conocer a Dios, amados, es obedecer su palabra, es obedecer sus mandamientos. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Esa es la forma de identificar si conocemos a Dios. No está diciendo, sabemos que conocemos a Dios si obedecemos todos los mandamientos de Él y nunca fallamos. No, no está diciendo eso. Está diciendo que si nuestra vida está totalmente interesada en obedecer sus mandamientos, eso significa que conocemos a Dios. Así que de hoy en adelante pregúntate, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Dios que haga con mis relaciones, con mis actitudes, con mis decisiones, con mis finanzas, con mis hijos, con mi tiempo, con mi agenda, con mi semana, con mi trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga de acuerdo a su palabra? Porque conocer a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sigue diciendo, el que afirma, yo lo conozco, se enorgullece de conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente. Qué interesante, ¿no? Dice, entonces Dios nos ama plenamente. No. El amor de Dios se manifiesta, porque Dios te puede amar, pero no puede que no se esté manifestando en tu vida, puede que no se esté manifestando en nuestra vida. Entonces, la única manera de que ese amor se manifieste plenamente en la vida es obedeciendo su palabra. ¿Quieres que Dios se manifieste plenamente en su vida? Obedece su palabra, sigue sus instrucciones, porque Dios da sus respuestas en forma de instrucciones. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el amor de Dios se manifestará plenamente en tu vida en la medida que obedeces su palabra, en la medida que obedeces sus instrucciones. De este modo, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y te recuerdo, conocerle es estar unido a Él. No es como nosotros queremos o nos imaginamos. No es como fulanito dice, no, como la religión dice, no es así, es como Dios dice. Y termino leyéndote esto tan poderoso, fuerte sí, pero muy poderoso que dice Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque esto es conocer a Dios, guardar sus mandamientos, obedecer sus instrucciones. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente,
jamás los conocí. Apártense o aléjense de mí, hacedores de maldad. De acuerdo a esto, es posible poder profetizar en su nombre, decirle Señor, Señor, profetizar en su nombre, expulsar demonios, hacer milagros y sin embargo no conocerle o, más bien dicho, no ser conocidos por Él. Este es un tiempo para conocer a Dios. Los próximos 2 domingos del año estaremos ayunando. Este domingo que viene estaremos ayunando nuevamente. Te invitamos a hacerlo. Te recuerdo que el ayuno no es una hambriada. El ayuno es una dedicación. Es dedicarnos de manera especial a discernir la voz de Dios, a conocer a Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, metiéndonos profundamente con Él para decirle, Señor, queremos conocerte y queremos amarte más. Ven, te esperamos en nuestra reunión este próximo domingo a las 11:30 de la mañana aquí en Zamora y en Yurecuaro a las 6 de la tarde. Queremos, a través de este ayuno, unirnos para decirle a Dios, queremos conocerte, queremos depender de ti. Este 2024 no será un año igual que los demás porque hemos decidido empezar con una relación correcta contigo. Empezar a esforzarnos, como lo dijo el profeta Oseas, esforzarnos por conocerte más y más cada día, teniendo un corazón lleno de misericordia y una vida que se distinga por el conocimiento de tu voluntad. Y conocerte es obedecer tu palabra. Queremos seguir tus instrucciones, queremos obedecer tu palabra, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Yo bendigo tu iglesia y declaro que los que no han tenido un encuentro personal contigo lo tienen ahora mismo, en su oración personal, en su cuarto encerrados orando, mañana en nuestra celebración o reunión de oración aquí en Zamora y el jueves allá en Yurecuaro, el domingo en cualquiera de nuestras reuniones, poderosas oportunidades de encuentros poderosos con Dios. Declaro que gente se conecta con tu voluntad y conoce tu amor, y la iglesia y todos los que te conocemos crecemos cada día más y más en el conocimiento de tu voluntad. Queremos conocerte más. Queremos honrarte más en el nombre de Jesucristo, porque sin duda no queremos tener altares o lugares sagrados a un Dios desconocido. No, queremos adorar a un Dios que conocemos, ese Dios que Pablo predicó en Atenas, ese Dios que Pablo enseñó a través de la Escritura. Gracias, Señor, por amarnos tanto, y gracias porque tú tienes el control. El problema el cuestionamiento no es si tú nos amas, es si nosotros hoy decidimos amarte y guardar tus mandamientos. Gracias porque nos has permitido conocerte a través de la revelación de tu Hijo Jesucristo, y hoy creemos en ese sacrificio perfecto y seguimos avanzando, conociéndote cada día más y más en el nombre poderoso de Jesucristo por tu Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilla!